Me gusta estar sumido de pronto en otro mundo terriblemente fantástico. Pensé que estaba soñando. Las cimas afiladas, las enormes paredes que descienden a lo profundo sobre nuestras cabezas habían tomado, bajo la luz plateada de la luna, un aspecto ambiguo, intangible de pálidos espectros, rígidos, fríos, como mantenidos bajo el imperio opresor de un hechizo mágico, cuyo poder irresistible penetraba en mi mente y espíritu, con una sensación de miedo y terror de la que vanamente intentaba librarme. Fueron más de 50 años que había soñado con este viaje. Mi tío me habló de la Patagonia y la Tierra de Fuego todas las veces que regresaba a Italia. Y mi mente corría a ese mundo inexplorado, aquel inmenso caos de acantilados y montañas. Ahora por fin estoy aquí, en la tierra que mi tío quería tanto que le dedicó toda su vida. Ah, por cierto, mi tío era Alberto María de Agostini. Estos objetos son parte de su historia y también de la mía. Es increíble. Mi tío ha guardado esta carta entre sus documentos más importantes. Yo le había escrito cuando tenía solo 14 años, por sus 50 años de sacerdocio. ¿Cuánto tiempo ha pasado? La túnica sagrada sacerdotal que llevas y que todos nosotros veneramos es para mí no solo el emblema de la fe, sino también la de un pionero valiente que se debate entre el esplendor de blancos glaciares. Hay también un poco de Italia en el fin del mundo. Fue justamente de Agostini, el padre Alberto María, el que ha dejado huella. Alberto María de Agostini fue un misionero salesiano y un alpinista, fotógrafo y documentalista, escritor, naturalista y cartógrafo. Vivió en Patagonia y la Tierra del Fuego durante casi medio siglo, comenzando su aventura como misionero y explorador en 1910. Los Andes para él, más que un lugar, sonaba como una invitación. Andes, andar, viajar. Concluyó ese largo viaje en Turín, donde murió en 1960. Su tierra también le transmitió la pasión por la naturaleza y el gusto de explorarla. De Agostini nació en Polone, cerca de Biella, en 1883. En familia cultivó el amor por los mapas y los descubrimientos geográficos. Su hermano Juan, quien fundó el más grande instituto geográfico italiano, había publicado un estudio cartográfico de la Tierra del Fuego. Tal vez también esto le llevó hasta el extremo sur de las Américas.
una tierra que ha llamado habitualmente desde siglos el interés de la ciencia, del conocimiento geográfico. La figura de Agostini tiene una relevancia especial. Yo lo he calificado a él en mis trabajos históricos como el último de los grandes exploradores de la Patagonia y la Tierra del Fuego. De Agostini descubrió lugares geográficos que ni el gobierno chileno ni el gobierno argentino conocían. Es decir, quien conoce más la zona en el tiempo de Agostini es de Agostini. Decía que a él no le gustaba hacer escuela, le gustaba estar afuera, al aire libre, a él le gustaban las montañas. Para sacar la fotografía de las Torres del Paine, estuvo 15 días, solo allí, debajo de carpa, esperando el momento oportuno. Las cimas inmaculadas en las blandas caricias del sol tienen una expresión de docilidad y candor que encanta, un aspecto de vírgenes humildes y serenas, ajenas a cada pasión, porque el destino fatal les ha condenado a vivir lejos, lejos, en la soledad del Antártico, perennemente flageladas por las tormentas y tempestades. Era el Cervino la montaña preferida de Agostini, en Italia. La fascinación por esta cima, que supera los 4.000 metros, la había alcanzado desde joven, tanto que fue algunas veces al Volturnanche, no solo para admirar la punta, sino también para ejercitarse en la fotografía. Italia debió parecerle con todo un horizonte muy restringido. Las experiencias adquiridas en los Alpes las ha aplicado en el transcurso de muchos viajes y particularmente en la aventura que le llevó más de 40 años, alcanzar la cima del Cervino de los Andes, el gigante de hielo. Se dibujó por pocos instantes el perfil gigantesco de la pirámide del Sarmiento, envuelta en la penumbra, en tal misterio que me pareció un espectro blanco, aparecido allí como por arte de magia para aterrar a los espectadores. Tenía un aspecto tan real de misteriosa grandeza que podía creerse que bajo el hechizo de una potencia superior era habitación de hadas y brujas. De Agostini intentó por 3 veces escalar el Sarmiento. En 1913,
en 1916 y en 1953. Pero no tuvo suerte por la extrema dificultad que presenta esta montaña rodeada de hielo. Solo en 1956, Carlo Mauri y Clemente Maffei alcanzaron por primera vez la cima en una expedición coordinada por Padre Alberto. Después de ellos, ninguno otro logró alcanzar la cima este de la cresta sur. La escalada del Sarmiento representa la realización del sueño más grande de Alberto María de Agostini. En los años 50, el alpinista italiano que llegaba desde Trentino, como era mi padre, llegar en barco a Sudamérica y luego hacia el sur, hasta la Tierra del Fuego, era algo verdaderamente impensable. Y Clemente y Carlo Mauri lo lograron, con grandes agradecimientos por parte del jefe de la expedición, Padre María Alberto de Agostini, porque también para él fue una gran victoria, después de tantos años transcurridos allá estudiándolo. Él es la expresión de la amplitud cultural de una congregación que no solo se dedica a la evangelización, no solo se dedica a la formación de la juventud, sino que también a la preservación, a la valorización de la ciencia y a la preservación de la cultura. Este es el rol, desde mi punto de vista, especial que cumple Alberto de Agostini a partir de su llegada a Magallanes hace 100 años. Recientemente en Chile ha sido impreso un billete que contiene una imagen del Parque Nacional Alberto de Agostini, designado en el 2005 por la UNESCO como Reserva de la Biosfera. El parque, el tercero más grande en Chile, se extiende en una área de 14.600 kilómetros cuadrados e incluye las islas al sur del fiordo Gabriel y del canal del Almirantazgo, además de numerosos fiordos y glaciales. En esta zona de Agostini, acompañado por un mestizo, condujo gran parte de sus exploraciones en los territorios de los indígenas. Eran ellos los únicos habitantes y entonces los únicos verdaderos conocedores de estas regiones inexploradas. Hoy los nativos no existen más. Su tierra hospeda solamente animales salvajes. Específicamente respecto del padre Alberto de Agostini, nos interesó mucho la labor de exploración, la rigurosidad científica con que realizó el trabajo de exploración, todo el conocimiento nuevo que generó. La tierra natal del padre de Agostini ha sido una importante fuente de inspiración para mover sus primeros pasos en el mundo de la imagen. Este documental, filmado en 1933 en ocasión de la procesión que todos los años parte de Fontainebleau en Val d'Aosta, dirigida al Santuario de Europa, representa un momento importante en su búsqueda de profundidad de su imagen. Una de las decisiones más innovadoras introducidas por Padre de Agostini es la continua búsqueda de acciones para representar imágenes. No se limitó a hacer retratos de los indígenas de la Tierra del Fuego, como se hacía en la fotografía de la época colonial, sino que los ha tomado en su ambiente, ocupados en sus actividades cotidianas. Sus imágenes constituyen el testimonio precioso de un mundo que ya no existe.
También en las zonas más remotas ha desarrollado técnicas innovadoras que ha sabido traducir con un estilo original y refinado. Lo demuestran, por ejemplo, los manifiestos con los cuales anunciaba las proyecciones de sus filmaciones. Fue Magallanes quien escogió para esta región el nombre de la Tierra del Fuego, sorprendido por la gran cantidad de fuegos en los campamentos indígenas avistados desde la costa. Al explorador le ha sido dedicada una plaza en Punta Arenas, que sigue siendo el corazón palpitante de la ciudad. Pero en los tiempos de Agostini, su perfil ha cambiado radicalmente. De antigua colonia penal se convirtió en un centro de comercios, punto de llegada de barcos que atraviesan el estrecho de Magallanes. La capital de la Patagonia chilena, hacia fines del 800, se transformó nuevamente con la llegada de los primeros rebaños de ovejas de las vecinas Islas Malvinas. A partir de 1884, de hecho, el gobernador autorizó la compra de 300 pura sangre. Nacieron así las estancias, grandes tierras que funcionaban como verdaderas empresas para la cría del ganado. El experimento tuvo tanto éxito que al final del siglo en la región pastoreaban casi 2 millones de animales. El desarrollo de las estancias no ha conocido pausas, tanto que todavía el día de hoy constituyen la columna vertebral de la economía local. Esta es la estancia de María Betey, la más grande estación de esquila del mundo. Punta Arenas, con el crecimiento de las estancias, se convirtió en la vitrina de los grandes propietarios de tierra de la región. Esta es la mansión dedicada a Sarah Brown, emigrante hebrea de la Prusia Oriental, que se casó con el portugués José Nogueira, a fines del 800 propietario de 2/3 de la Tierra del Fuego. Hoy esta mansión es sede de un club exclusivo, el Club de la Unión. Apoyada en el lado occidental del estrecho de Magallanes, Punta Arenas es todavía hoy la única ciudad en el corazón de la Pampa desolada. Esto era el antiguo muelle donde desembarcaban los pasajeros hasta la mitad del siglo pasado, cuando la ciudad hospedaba al puerto más grande y eficiente en el arco de miles de kilómetros. Con sus 113.000 habitantes, todavía hoy Punta Arenas acoge muchos inmigrantes provenientes de los 4 ángulos del mundo, y entre estos, alguno ha dejado huella. Visitar por primera vez en mi vida la ciudad donde mi tío desembarcaba después de la travesía ha sido una gran emoción. Pero me da mucha más curiosidad la naturaleza que lo apasionaba tanto. Este es el Parque Nacional Torres del Paine. Las 3 Torres del Paine son las más espectaculares de la Patagonia chilena.
cuántas veces mi tío me ha descrito el estrecho de Magallanes, golpeado por los vientos y atravesado por las corrientes. Y luego, aquí está la Chimpampa, como la llaman aquí, la Pampa del Silencio. Kilómetros y kilómetros de nada, de verde y naturaleza, interrumpido solamente por un pueblo, un pequeño poblado. Al inicio del siglo pasado, cuando el tío estaba aquí, los únicos que se aventuraban en estas tierras desoladas, a más de él, eran los indígenas y los ganaderos. Los indígenas, por aquella ley de la civilización moderna que hace prevalecer el derecho del más fuerte, fueron prontamente obligados a ceder el terreno a los nuevos conquistadores y abandonar para siempre sus tierras nativas. Los colonos, introduciendo las ovejas en esta región, han comprometido todo el ecosistema. Para dar espacio a los animales de cría, exterminaron las especies locales. Sea los predadores, como el puma, sea las presas, como por ejemplo los guanacos. Los indígenas se quedaron sin animales de caza de los cuales se nutrían y de los cuales usaban las pieles para cubrirse, y así comenzaron a cazar los guanacos blancos, las ovejas. La reacción de los agricultores fue extremadamente violenta. No dudaron en matar a los indígenas para salvaguardar a sus animales. Al exterminio de los indígenas contribuyeron también los buscadores de oro y los cazadores de ballenas. Al momento del contacto se presume que los indígenas eran más o menos 5 o 10,000, distribuidos en un territorio amplísimo. En Patagonia Meridional vivían los tehuelches, cazadores terrestres como los Ona, que vivían en la isla grande de la Tierra del Fuego. A estos se deben agregar los indígenas del mar, los Cahuéscar y los Yamana, pescadores nómadas que vivían en los archipiélagos del sur del Golfo de Pena en Capo Horn. Ya de Agostini percibió de que este mundo indígena estaba colapsado, estaba desapareciendo. En el caso de Tierra del Fuego, que el proceso de extinción de los indígenas fue mucho más violento y rápido, es desde 1884 hasta 1900, 1905 el momento más de mayor intensidad. Es la sola presencia de la gente civilizada con sus enfermedades introduce un factor que rompe para siempre la armonía, el equilibrio en que estos pueblos vivían desde tiempo inmemorial. Las causas son diversas, digamos. Podría llamársele capitalismo, podría llamársele codicia, podría llamársele... Pero todo esto son procesos que ocurrió también en Sudáfrica, ocurrió también en Australia. O sea, es la llegada de la expansión del capitalismo que en Europa ya sobraba hacia regiones que todavía no estaban colonizadas. Exploradores, estancieros y militares no tuvieron escrúpulos en el descargar sus fusiles en los cuerpos de los pobres indios, como si se trataran de otras fieras o de animales salvajes. Y de arrancar del lado de sus maridos y de sus padres, mujeres y chicas, para exponerlas a toda clase de vergüenzas, de alejarlas de sus hogueras domésticas, para llevarlas a tierras extranjeras en nombre de la ciencia, y exhibir a estas pobres indígenas al público como los seres más degradados del género humano. En Europa fueron organizadas varias exposiciones de matriz colonial. Se trataba de verdaderas escenificaciones de los mundos exóticos conquistados, con el fin de mostrar la naturaleza salvaje de aquellas poblaciones que el hombre blanco se proponía civilizar.
En estas exposiciones se exhibían hombres, mujeres y niños indígenas, casi como si fueran piezas de museo o animales de laboratorio. Los indígenas de la Tierra del Fuego que se dedicaban a la pesca y a la recolección de moluscos muchas veces sepultaban sus difuntos en grutas naturales en la selva y en las islas. Esta es una de ellas, la isla Caruquinca. Caruquinca es el nombre con el cual los indígenas Ona llamaban a la Tierra del Fuego. Literalmente significa la última tierra de la gente, la más austral, la más extrema. En el 2010 aquí se celebró un rito fúnebre excepcional para dar sepultura a los huesos de 5 indígenas en la Tierra del Fuego que habían sido capturados en 1881 para ser llevados a Europa y ser exhibidos en jardines zoológicos. En el occidente fueron deportados 11 indígenas. Solo 4 de ellos regresaron. Los otros murieron durante la travesía o a causa de enfermedades contraídas por el contacto con los blancos. Esta es la última morada de aquellos indígenas que finalmente, después de más de 100 años, han regresado a su tierra. Y aquí están sepultados sus huesos dentro de una cesta que recuerda una choza típica, junto a algunos objetos tradicionales. Desde los primeros años de su misión, Padre Alberto María de Agostini ha querido entrar en contacto con la realidad local. Es por esto que su historia está íntimamente ligada a las poblaciones con las cuales ha vivido en la Tierra del Fuego. Mi tío se entretenía horas y horas con los indígenas, escuchando sus relatos. Y ahora que también yo tengo la posibilidad, me siento un poco más cerca a él. Felicia y Martín me han contado que justo el navegador Pedro Sarmiento de Gamboa, en 1584, fundó la primera colonia española, a la cual dio el nombre de Rey Felipe, en honor al soberano Felipe II. Esta zona luego sería recordada como Puerto del Hambre, por la trágica suerte que les tocó a los colonos. En la playa han quedado todavía restos de los campamentos indígenas. En estos huecos, de hecho, habían construido sus cabañas, que fueron destruidas por los colonos. Bueno, prácticamente era territorio de indígenas, considerando que el fuerte era un peligro para ellos. El fuerte Bulnes era el símbolo de la soberanía chilena sobre el estrecho de Magallanes. Los españoles conquistaron este lugar anticipándose solo con 24 horas a una expedición francesa. Para muchos indígenas, en realidad, este fuerte se había convertido en el símbolo de la resistencia de las culturas locales, que a pesar de todo sobrevivieron a la presencia de los colonos. Es por esto que Felicia y Martín han querido llevar a Giovanni a visitar un monumento tan importante para su historia. Bueno, ser indígena ha sido una parte muy difícil para mí, en mi caso. Sí, hay varias cosas que me molestan realmente en en la actualidad. Existe discriminación de ciertas personas hacia nosotros. No se puede navegar libremente como se hacía tiempos atrás. Ahí recién se promulgó la ley indígena, en la cual nosotros tenemos derecho a varias cosas, para la educación, programas de salud, programas de vivienda. Lo que más me gustaría a mí es poder mostrar a mis nietos cómo se navegaba, cómo se andaba, cómo se hacían los fuegos, cómo se hacían los campamentos, todas esas cosas me gustaría mostrarlo, pero no se puede.
Las canoas llamadas anán eran consideradas el más elaborado y precioso trabajo artesanal de los indígenas yamana, porque de ellas dependía su misma supervivencia. Se tardaban más o menos 6 meses para construirlas, trabajando la corteza de los árboles. Uno de los pocos testimonios que nos han quedado de tradición secular son estos pequeños trabajos de artesanado. Es así que Martín, Felicia y otros mestizos se ganaban la vida. Hasta hace años atrás, los niños que llegaban hablando en idiomas indígenas en el resto del país, a las escuelas, eran obligados a lavarse la boca con jabón. Por ejemplo, aquellas personas que tenían ciertos rasgos fenotípicos, ciertos rasgos corporales, o ciertos acentos producto del aprendizaje de una primera lengua indígena, ciertamente tenían barreras para acceder a ciertas oportunidades. Hoy día las manifestaciones de discriminación se presentan de otra forma. El monumento al indiecito en el cementerio de Punta Arenas es el símbolo de un nuevo modo de ver el pasado. Los indígenas que por siglos han estado casi invisibles, tornan a reapropiarse de su identidad. Lo que hay, yo creo que más que una forma, más que un patrimonio cultural indígena que puede quedar en los museos o puede ser objeto de documentales, es más bien, son formas de vida que tienen que ver con lo que es la Patagonia o la Tierra del Fuego como espacio ambiental, que es un tipo de clima, un tipo de geografía que hace que la vida tenga tendencia a ser más o menos nómade. Cuando me contaba sus aventuras en estos lugares maravillosos, mi tío me había propuesto también un itinerario a seguir para gozar de las bellezas de aquellas que él consideraba su tierra. Bueno, ahora que estoy aquí, no me queda más que seguir sus indicaciones. El tiempo parece que se ha detenido en la misión salesiana, Nuestra Señora de la Candelaria. O al menos eso parece en la primera impresión. Esta misión acogió el joven padre de Agostini cuando a los 27 años llegó por primera vez a la Tierra del Fuego. Fundada en 1897, ha sido declarada Monumento Nacional. En el museo dentro de la misión están expuestos objetos y vestigios de las culturas originarias de la Tierra del Fuego. Esta, de hecho, era una de las 2 misiones en las cuales eran acogidos los indígenas que buscaban huir de los colonos. Para conocer íntimamente lo atrayente de aquella vida nómada y primitiva, se necesita internarse en la soledad de aquellos valles, haber penetrado aquellas selvas misteriosas, donde escondido al ojo profano del civilizado, el residuo de esta raza no pide más que no ser molestado en su lenta agonía. Tales fueron de hecho mis impresiones cuando en la vida de misionero muchas veces tuve la ocasión de entretenerme y convivir con estos indígenas. Aquí, tenía que ser en aquella zona que los indígenas tenían su campamento. Ahora no hay más nada. Nada. Cuánto trabajó mi tío por ellos, y cuántas veces me ha dicho, justo aquí, que su obispo, Monseñor Fañano, lo había exhortado a dedicarse a esta gente. No haber logrado salvar a los indios era seguramente su más grande tormento.
Los hermanos que permanecían en forma estable, que trabajaban en forma estable en las parroquias, en los colegios, demandaban tanto de Fagnano como de Agostini más permanencia y trabajo en la obra local. De Agostini y Fagnano decían que su trabajo estaba más bien fuera de la comunidad. Y eso traía una cierta tensión que se hizo llegar a las autoridades de la época de Turín, y las autoridades de Turín entendieron cuál era la misión de ellos y, ¿no es cierto?, de forma ecuánime, de una respuesta que, bueno, había que permitir que cada uno hiciera el trabajo que tenía que hacer. El trabajo del Monseñor Fagnano en defensa de los indígenas se convirtió en parte de la memoria histórica de esta región. Tanto que su figura ha sido la única en poner de acuerdo a Argentina y Chile cuando tenían que dar un nombre a este enorme lago que está en la frontera entre los dos países. Todavía hoy, esto es conocido como el lago Fagnano. Después de la muerte de Monseñor Fagnano, de Agostini ha transcurrido 2 años en la ciudad de Puerto Natales. En este periodo había limitado sus excursiones para dedicarse a las comunidades cristianas y a la pastoral. En sus memorias, recuerda con particular atención aquellos 2 años, consagrados sobre todo a la administración de sacramentos. La misión para el padre de Agostini era el modo mejor para conciliar su vocación religiosa con el conocimiento de la naturaleza, con la cual tuvo siempre una relación muy estrecha. Todos los elementos de la naturaleza parecía que se combinaban en este ángulo remoto de la creación para fascinar y atemorizar. El tío era cautivado por el aura de misterio que envuelve la naturaleza de esta región. Parecía que quería protegerse en los paisajes impenetrables y solo aparentemente desolados. Y sin embargo, Darwin la había bautizado Tierra Maldita. Una sola mirada a aquella región, dice el naturalista Darwin, bastaría a quien no estuviese acostumbrado al mar para soñar por 8 días naufragios, peligros y muertes. El gran sueño que tuvo Don Bosco sobre esta tierra es que la vio rica en petróleo, en carbón y en cosas naturales, que nadie creía. Y cuando llegaron los salesianos no apostaban por esta tierra. Sin embargo, de Agostini con Fagnano se empecinaron que esta tierra bendecía por Dios. Yo creo que en ese sentido, esta cosa que hizo Darwin nos hizo un tremendo bien para la obra de Agostini. Hoy en la Tierra del Fuego están muy activas muchas infraestructuras para la extracción y la explotación de gases naturales, petróleo y otras materias primas. También por esto, una región que hasta hace pocos siglos estaba prácticamente deshabitada, se transformó en tierra de inmigración y todavía hoy hospeda diversas comunidades de extranjeros. Padre de Agostini se encargó en modo particular de los italianos. Como los recién llegados estábamos un poco tristes, no queríamos quedarnos, llorábamos, él nos daba ánimos. Me acuerdo que me tomaba del brazo y me decía, no, vamos, no hagas eso. El amor del padre de Agostini por el extremo sur de América Latina lo ha llevado a escribir también la primera guía turística. Describe la distinta naturaleza exorbitante de esta Patagonia, que él se enamoró. Y el amor justamente es una función por la cual uno quiere que otro también participe de ese amor. Esta es la estancia Arberton, una empresa agrícola fundada en 1886, que hoy se ha convertido en una de las principales atracciones turísticas de la zona. Aquí ha vivido el primer estanciero de la Patagonia Argentina, un misionero anglicano.
Thomas Bridges. También Bridges acogió muchos indígenas en fuga de las persecuciones. Fue el único, junto a los salesianos, que cuidó de ellos. Hoy, como testimonio de su labor, han quedado solo los agujeros en la tierra sobre los cuales estaban las chozas de los indígenas. Es un espectáculo curioso y divertido observar aquellas legiones de pingüinos escalonados en orden de batalla, de aspecto grotesco y tonto, avanzar simultáneamente moviendo de un lado al otro la cabeza, como si fueran tantos soldados en caricatura. Bueno, por suerte al menos ellos no han cambiado. Se han quedado justo como los describía mi tío en aquel entonces. Lamentablemente son muchos menos. Mi tío decía que a muchos escollos no se lograba llegar porque había muchos pingüinos y el estiércol que cubría todo el terreno hacía resbalosas las rocas. Hoy, para poder observarlos, se necesita ir a las zonas más remotas o en pequeñas islas como esta, la Offing. Ushuaia, el fin del mundo. Esta es la ciudad más al sur del planeta. Nacida como colonia penal, hoy se ha convertido en la más importante meta turística de la región. La primera cima escalada por De Agostini en la Tierra del Fuego se encuentra a las espaldas de Ushuaia. Es el Monte Olivia. Padre Alberto y los guías Abele y Agostino Pescion han seguido este itinerario para alcanzar la cima. Era el 1 de marzo de 1913. Aquí en verdad ha cambiado todo. El Monte Olivia, en cambio, sigue ahí. Hoy como entonces surge sobre Ushuaia. La primera escalada no se olvida nunca. Para el tío, alcanzar la cima no era una conquista, sino una toma de conciencia. A él le interesaba todo lo que le pueda llevar a ascender. La novedad de los lugares, la diversidad de la vida y especialmente la fascinación de lo desconocido son los estímulos potentes que multiplican nuestras fuerzas y nos impulsan serenamente hacia dificultades y fatigas no ignoradas. Dejamos Punta Arenas para dirigirnos hacia la cima que más que todas había fascinado a mi tío, el Sarmiento. El estrecho de Magallanes protege los barcos de las corrientes del océano, pero también en este canal las olas pueden alcanzar algunos metros de altura. Cuando sale el sol, los mamíferos marinos transcurren horas y horas calentándose fuera del mar.
A lo largo de la ruta, nuestro barco es interceptado y seguido por diversos grupos de hermosos delfines que se divierten jugando con las olas. En la isla Dawson surgía la primera misión en la cual los salesianos acogieron a los indígenas. Hoy se ha convertido en una base de la Marina Militar chilena. La memoria de la presencia salesiana está viva, pero no solo eso. Todavía hoy los marinos, civiles y militares tienen una alta consideración al trabajo de investigación desarrollado por De Agostini. Bueno, francamente, observando la carta, encuentro notable, encuentro extraordinaria la precisión que Alberto de Agostini fue capaz de darle a la configuración de esta costa, considerando que en la época en que él hace estos levantamientos, especialmente en este sector, el sector de los archipiélagos que dan al Océano Pacífico, no existían los apoyos técnicos satelitales que existen en la actualidad. Las poblaciones indígenas consideraban estas las tierras de la abundancia, porque la selva crece exuberante al lado de los glaciales. Las cimas emblanquecidas por la nieve caen en picada al mar, y luego las montañas no son muy altas. Oscilan entre los 1000 y 2000 metros, y sin embargo son tan majestuosas a los ojos de quien las mira. De Agostini no ha perdido nunca la ocasión de subrayar la magia de estos lugares. Nunca, como en aquellas horas de sublime contemplación, lejos de todo ser humano, en las misteriosas soledades de las selvas y de los montes, frente a aquellos soberbios espectáculos de la creación, había escuchado el lenguaje de la naturaleza hablarme con tan delicados acentos y suscitar en mí tan vivas y profundas emociones. Las focas leopardo son vigorosas predadoras, además de ser muy veloces en el agua. Estos mamíferos marinos están reposando después de cazar o de un largo viaje. De hecho, viven en Antártida, unos 1000 kilómetros más al sur, y es raro verlos en la Tierra del Fuego. Tal vez han llegado aquí en búsqueda de presas. Ciertamente, este es uno de los pocos lugares de la región donde pueden descansar, gracias a los icebergs sobre los cuales aman tomar la siesta. Sí, el hielo, los glaciares. El tío me contaba que cuando oía un pedazo de hielo romperse, aquel ruido era para él casi sagrado. Además de imponentes, estos glaciales son también espectaculares por la variedad de colores que asumen.
desde gradaciones de blanco hasta el azul más intenso. El calentamiento global, con todo, los está progresivamente erosionando. Solo 4 son estables, contra los 42 que se están acorchando. Y en Patagonia este proceso sucede de manera más rápida que en cualquier parte del mundo. Un tiempo el hielo recubría también amplios trechos del mar. Fue De Agostini quien verificó que esta cuenca de agua era un fiordo y no un lago, encontrando agua de mar bajo la capa de hielo y entendiendo que estaba conectado al canal Magdalena. Desde entonces el fiordo lleva su nombre. ¿Cuántas veces el tío me había hablado de aquella roca alta, hacia la mitad del fiordo de Agostini? Detrás de aquella piedra, él plantaba la tienda. No sé en qué pensaba mientras estaba aquí, solo en el corazón de la nada. El espectáculo desde aquí es maravilloso. Pero no hay tiempo que perder. Me he puesto enseguida en la búsqueda de algún objeto, una cajita, un pico, algo que me confirme el paso de mi tío, pero no he encontrado nada. Por otro lado, el objetivo del viaje en barco es otro: alcanzar la Esfinge de hielo. Aquí está, la cima que el tío ha amado más que todas. ¿Cuántas veces ha hablado de ella? Y me la imaginaba a esta montaña. Luego la volví a ver en sus fotografías y soñaba. Soñaba un día poder llegar hasta aquí. Y ahora, frente a esta inmensa pirámide de hielo, pienso nuevamente en el tío y los alpinistas, en los guías que junto a él han desafiado la muerte para poder apoyar los pies allá arriba, en la cima. ¿Cuántas veces me he preguntado si estaban locos y si eran héroes? Ahora que estoy aquí, frente a esta obra de arte de la naturaleza, no me lo pregunto más. El encanto de esta cima me ha cautivado también a mí. Y entiendo su pasión al desafío que no pudieron resistir. Mágica aquella cima, soberbia soberana de los cielos, que nos tiene desde hace un mes a ella subyugados bajo la atracción de sus formas, vencidos por el encanto de su majestuosa belleza. Me parecía haber alcanzado las regiones impalpables del éter, donde terminan las cosas terrenas y se desvanece toda aspiración humana.